Buenos días con todos los que estén viendo este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre las teorías de la evolución. Nosotros somos el grupo número 6 del cuarto C de secundaria de la Escuela de Talentos, conformado por Rose Salcedo, Ronaldo Mendoza, Valeria Pozo, Amir Tuesta, Mabel Alvarado y quien les habla Estefano Benítez. Nuestro profesor es Félix Álvarez y la auxiliar encargada es Mari Junchaya. El propósito de la sesión es describir, basado en evidencia científica, las teorías de la evolución. Introducción. Todas las personas nos habremos preguntado por al menos una vez en nuestras vidas sobre cómo se originó la vida, si en realidad creer en lo que dice la religión o la ciencia. Pero muy poca gente se llegó a preguntar sobre cómo nosotros evolucionamos, cómo llegamos a ser lo que somos actualmente. Y esas preguntas son relacionadas como ¿cuánta verdad hay sobre el evolucionismo de las especies? ¿Son todas las teorías ciertas? ¿Cuáles son aquellas más conocidas? Bien, en este trabajo buscamos información sobre ciertas teorías, dando la evolución a estas interrogantes de forma científica, basándonos en hechos comprobados y también mejorados a lo largo del tiempo. El fijismo es una creencia que sostiene que las especies actualmente existentes han permanecido básicamente invariables, quiere decir sin evolucionar, desde la creación. Las especies serían por tanto inmutables, tal y como fueron creadas, ya que el fijismo describe la naturaleza en su totalidad como una realidad definitiva. El fijismo se desarrolló como una hipótesis científica, mas no se formalizó hasta mediados del siglo XVIII, en la obra de Carlos Linneo, quien era llamado el padre de la taxonomía, ya que asentó las bases de la taxonomía moderna. Lo que Linneo planteó era que las especies se habían creado de manera separada y que éstas no tenían un origen en común. El objetivo o lo que impulsó a Linneo era establecer la grandeza de Dios y toda su creación. Ya teniendo el aporte de Linneo como base, el siguiente paso fue encontrar relaciones y analogías entre las especies. Esta fue la base de la obra de Charles Darwin, El origen de las especies, que permitió la dinámica evolutiva y el principio general de la selección natural, que a su vez permitió el surgimiento de la diversidad biológica. Debido a las limitaciones del contexto histórico de Linneo, él no pudo explicar el origen de la diversidad biológica y entonces asumió, como todos los demás, que las especies eran fijas. Su teoría fue descartada debido al descubrimiento de los fósiles, que hizo cambiar de parecer a muchos pensadores. De todo esto podemos decir que aunque la teoría fue rechazada, el aporte que Linneo nos brindó era importante ya que asentó las bases de la teoría evolucionista. La teoría del transformismo o lamarckismo es aquella teoría que el naturalista francés Lamarck postuló en su libro Filosofía zoológica en 1809. Antes de entender sobre qué trataba esta teoría, debemos tener en cuenta que en las épocas de Lamarck se solía relacionar todo aquello sobre la creación de los seres vivos o especies con una obra hecha por Dios. Sin embargo, Lamarck en su teoría se independizó de la religión e iba en contra del fijismo. ¿Y de qué trataba la teoría del transformismo? En ella se defendía que las especies habrían sido creadas de forma espontánea y, contrario al fijismo, las especies sí mutaban y evolucionaban a lo largo del tiempo. Eran diversos los factores que propiciaron su cambio, como por ejemplo el clima y todas aquellas exigencias de su hábitat que los obligaban a adaptarse con su entorno con el propósito de sobrevivir en él. El darwinismo es la teoría que expone el naturalista inglés Charles Darwin, donde las distintas especies son transformaciones de otras especies preexistentes. Esto lo quería corroborar hasta encontrar los fósiles de los organismos intermedios. Esto lo llamó la selección natural, que era un proceso de sobrevivencia, donde el que era más fuerte sobrevivía y el que era más débil moría. Esta teoría obviamente tuvo muchas reacciones en ambos hábitos, tanto en los biólogos y en los religiosos. Los biólogos argumentaban que su concepto de variación era algo nulo y que no tenía mucha relevancia y además que no podría explicar su hipótesis. Y bueno, los religiosos eran porque iba en contra de su creación divina. Una buena forma de explicar el darwinismo
es mediante la teoría de las jirafas, que consiste en transmitir el carácter del cuello más alargado a los descendientes, porque hubo un tiempo donde escaseaban los recursos alimenticios y solamente las jirafas con cuello largo podían sobrevivir. Y este proceso se ha mantenido generación tras generación hasta la actualidad. La síntesis evolutiva moderna, o el neodarwinismo, como lo estamos llamando en este caso, es la integración de la teoría de la evolución de las especies por la selección natural establecida por Charles Darwin. El neodarwinismo fue posible gracias al redescubrimiento que hizo Gregor Mendel, aunque en un comienzo se creyó que esto tenía mucha relación con la teoría saltacionista, donde la evolución estaba determinada por las mutaciones y la aleatoriedad. De acuerdo con el neodarwinismo o síntesis moderna, que fue establecido en los años 30 y 40, la variación genética de las poblaciones surge mediante la mutación. Ahora se considera que esto fue causado por errores de replicación del ADN y la recombinación, la mezcla de cromosomas durante el proceso de meiosis. Esta teoría asegura también que la selección natural y los cambios progresivos son el principal elemento responsable del proceso evolutivo. Asimismo, esta teoría va descartando otras teorías como las que son el saltacionismo, el lamarckismo, la ortogénesis y el equilibrio puntuado. ¿Cómo podemos aplicar lo aprendido del día de hoy respecto a la vida diaria? Nosotros podemos analizar el mundo que está en constante evolución y saber si es a favor o en contra de los seres vivos. Todo ese trabajo habló sobre las teorías de la evolución de los seres vivos, pero ¿quién dice que no seguimos evolucionando? Un ejemplo de esto es sobre la teoría del darwinismo, en donde el que más se adapte sobrevivirá. Y esto ocurre en nuestra vida diaria. Si no te adaptas al sistema adecuado de la sociedad, no terminarás bien. Te invitamos a que reflexiones sobre este tema y te plantees varias incógnitas para que sigas investigando.